Agradezco su presencia y el respaldo que brindan las actividades académicas que integran esta edición de la Universidad Internacional de Verano. Vamos a comenzar con las palabras de inauguración por parte del doctor Luis Javier López Reyes, secretario académico del Centro Universitario de los Lagos, en representación de nuestra rectora, la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor contar con la representación de la rectora del CU Lagos, la doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, quien les envía un afectuoso saludo deseándoles todo el éxito en las actividades que están por iniciar este día. En el Centro Universitario de los Lagos nos mueven los espacios de encuentro, de intercambio de ideas, de diálogo provechoso y propositivo. La Universidad Internacional de Verano, uno de nuestros eventos emblemáticos, se trata precisamente de eso, de fomentar la circulación de ideas, que nuestra comunidad universitaria tenga contacto con ponentes de distintas regiones de México y el mundo que tocan temas de vanguardia y relevancia en nuestro contexto. Hoy, por ejemplo, comenzamos con el 5º encuentro de atractividad territorial, en el que participaremos en las reflexiones sobre la construcción simbólica, cultural y estratégica de los territorios en contextos locales, nacionales e internacionales, moviéndonos entre la economía, el turismo, el patrimonio y la identidad. Estas cuestiones están ganando relevancia con miras al futuro, en el que la protección y proyección de nuestras culturas seguirán cobrando fundamental importancia. Con la primera edición de la Escuela de Verano, Acceso Universal al Conocimiento, buscamos proporcionar a las y los docentes herramientas clave para la mediación de conflictos, el uso ético de la inteligencia artificial y también el uso de esta herramienta en la investigación. Con el primer encuentro de sostenibilidad y emprendimiento y con la siempre valiosa colaboración de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de los Altos Norte, la JIAN, indagamos en un eje urgente: el manejo de residuos, la economía circular y el estudio y protección de nuestro medio ambiente. El 10º Seminario de Internacionalización Universitaria nos brindará estrategias para repensar nuestra conexión con el entorno global y seguir fortaleciendo el perfil internacional de nuestra comunidad universitaria, con plena conciencia del local y con la capacidad de abrir necesarios diálogos interculturales. Con la 19ª Cátedra Científica Tomás Brody y el 4º Encuentro de Investigación Científica y Redes de Colaboración, en el marco del Seminario Lyapunov, seguiremos consolidando la posición del CU Lagos como un espacio idóneo para la producción científica de vanguardia, además de ser un faro insustituible en la divulgación científica y la divulgación de conocimiento. Una vez que concluye el semestre en su periodo ordinario, el conocimiento se traslada a estos espacios que hemos preparado para todas y todos, para estudiantes, para docentes, para especialistas y el público en general, en el que conviven en estas actividades con la intención de aprender, de aportar, de conocer y así, en colaboración, aportar el desarrollo de nuestras ciudades y regiones. Deseo que estos trabajos sean sumamente productivos y que esta edición de la UIL sea muy provechosa para nuestro centro universitario, nuestra comunidad y nuestra región. Así pues, en nombre de la rectora del CU Lagos, doctora Gloria Angélica Hernández Sobledo, declaro oficialmente inaugurados los trabajos de esta 22ª edición de la Universidad Internacional de Verano, en el que esperamos que todos disfruten estas actividades y con esto sean bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Javier López Reyes por su mensaje y les pedimos a los integrantes del presidium ponerse de pie para hacer una fotografía oficial del inicio de la 22ª Universidad Internacional de Verano. Muchas gracias, les pedimos tomar su lugar en el aforo. Y para dar inicio a nuestro programa, invitamos al doctor Ray Freddy Lara Pacheco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y del Desarrollo Económico del Centro Universitario de los Lagos, y al doctor César Villanueva Rivas, para dar inicio a nuestro 5º encuentro de atractividad territorial, gestión de imagen, marca e identidad de los lugares. Sean bienvenidos.
histórico, partiendo de su recurso más valioso, su propia esencia, su identidad. Nuestra región Altos Norte posee una riqueza patrimonial, histórica, arquitectónica y gastronómica innegable. Sin embargo, en un entorno global hipercompetitivo, el valor latente no es suficiente. El verdadero reto radica en cómo articulamos una gobernanza multinivel y multiactor, donde el sector privado, el sector académico, la sociedad civil organizada y los gobiernos locales colaboren de forma corresponsable. Es a través de esta gobernanza de la reputación que podemos transitar de forma ordenada por los estadios específicos de la atracción, desde la comprensión profunda de nuestra identidad originaria, pasando por la percepción que generamos al exterior, hasta la consolidación de una imagen sólida y una reputación íntegra a largo plazo. Cuando logramos blindar estratégicamente la identidad de nuestros municipios, el resultado natural no solo es el incremento cuantitativo del flujo turístico, el resultado real es el desarrollo regional endógeno, la retención y atracción de talento, la estimulación de inversiones con valor social y por ende el reconocimiento internacional legítimo de nuestras comunidades en el mapa global. Este encuentro ha sido diseñado, obviamente para todos ustedes, como un catalizador teórico práctico para dotar a cada uno de ustedes herramientas metodológicas aplicables a la realidad de sus entornos. Para cumplir cabalmente los objetivos de este encuentro, el programa del quinto encuentro de atractividad territorial tendrá 4 bloques clave, distribuidos a lo largo del día. En un momento, comenzaremos con la conferencia magistral La imagen país de México frente al mundo en la última década, impartida por el doctor Sergio Villanueva Rivas. Para comprender la gestión de los lugares en la escala local, es indispensable analizar primero el marco macro y el comportamiento de la reputación soberana. El doctor Villanueva Rivas presentará una radiografía crítica sobre cómo la imagen de México ha evolucionado globalmente durante los últimos 10 años. Se examinarán las brechas existentes entre las percepciones internacionales, muchas veces ligadas a narrativas de vulnerabilidad, y las realidades culturales, económicas y diplomáticas del país, ofreciendo claves como el patrimonio material y inmaterial que pueden actuar como el pilar de un poder suave, renovado y una imagen país sostenible. En un segundo momento, después de un coffee break que vamos a tener, tendremos el taller práctico estratégico Marca Ciudad, o la haces o te la hacen, hoy impartida por el maestro Jay Tabani Hurtos, dirigida con especial énfasis a servidores públicos, tomadores de decisiones y empresarios del sector turístico. Este taller interactivo parte de una premisa pragmática: aquellos territorios que no gestionen activamente su propia identidad e imagen pública verán su reputación moldeada de forma exógena por los rankings, índices, medios de comunicación o las crisis coyunturales. El maestro Daván proporcionará metodologías de diseño institucional y gobernanza para la creación y blindaje de estas marcas territoriales, garantizando que trasciendan los periodos de las administraciones políticas. En un tercer momento, tenemos el espacio de diálogo y responsabilidad social. En este caso, México Anfitrión 2026 y sobre el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, los niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, en este caso impartida por Sergio Jonathan Bus Dávila, delegado regional de turismo en la región Altos. Y por último, tendremos otro taller de aplicación local, en este caso la experiencia del destino, identidad, hospitalidad y valor territorial, impartido por la maestra Lorena Angélica Velázquez Guerrero, responsable de la Academia Turística de Jalisco, de la Secretaría de Turismo de Jalisco. En este taller se dotará a todos ustedes las herramientas para traducir los conceptos abstractos de identidad, experiencias de consumo territorial tangibles. La maestra Velázquez guiará a los participantes en el mapeo de los activos de hospitalidad alteña, demostrando cómo la gastronomía local, las tradiciones y el trato humano pueden ser moldeados bajo estándares profesionales de excelencia que configuren un elemento diferenciador, auténtico y de alto valor agregado. De antemano, agradezco a los promotores de este encuentro
al Centro Universitario de los Lagos, a su rectora y a la Secretaría Académica y Administrativa que están aquí acompañándonos, a la División de Estudios de la Cultura Regional, al Departamento de Ciencias Sociales y Desarrollo Económico, al Programa en Atractividad Territorial y Marca Ciudad, a la Academia Turística de Jalisco y a la Dirección de Turismo de Lagos de Moreno. Agradezco también al equipo que está haciendo posible este encuentro, a Jorge Hernández, a Pedro Badajoz, a Alma Díaz, a Fernando Franco, a Ruth Saavedra, a Salvador de León, a Alejandro Tejeda, a Eduardo Olivares, a Elizabeth Carrillo, a Verónica Barreras, a Ricardo Segoviano, a Socorro Arévalo, a Francisco Villalobos y a los chicos de servicios generales. Y, más importante, porque ese siempre lo tengo que agradecer, así como asistentes de investigación del programa Delfín y del verano científico de Lagos, a Lenia, Areli, Laisha, Natalie, Michelle, Luis, Rodrigo, Mauret, Héctor, Jackson y Linda. Los invito a aprovechar cada una de las presentaciones, a construir puentes de diálogo y a asumir el compromiso de convertir el conocimiento aquí generado en política pública eficiente y modelos de negocio con alto valor territorial. Y con todo ello, ya, ahora sí, me permitiré presentar a nuestro conferencista magistral. César Villanueva Rivas, y si gustan poner la presentación de César, por favor. El profesor César Villanueva Rivas es profesor investigador en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Obtuvo el grado de doctor en Ciencia Política por la Universidad Linus Vaxo en Suecia. Tiene 2 maestrías, una en Política Pública por la Universidad de Washington en Seattle y una más en Artes Visuales por la Academia de San Carlos en la UNAM. Su licenciatura en Relaciones Internacionales la cursó en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Multinacional de Estudios Estadounidenses en la Universidad de Nueva York. Tiene diplomados, especialidades y cursos de arte escandinavo, teorías de relaciones internacionales y diplomacia, historiografía, cultura europea, métodos cuantitativos y cualitativos y más recientemente sobre ciencia de datos e inteligencia artificial. Su investigación se centra en las intersecciones entre la cultura contemporánea, la imagen país, el poder suave, la diplomacia cultural y las relaciones internacionales. Es integrante nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI de la CECITI en México. Su labor docente abarca cursos sobre diplomacia cultural y pública, arte contemporáneo mexicano, la proyección internacional de la imagen en México y sobre ciencia de datos e inteligencia artificial. Se desempeña como coordinador general del proyecto Imagen de México en el Mundo y forma parte de 7 organizaciones especializadas, tanto nacionales como internacionales, entre ellas la MEI, la NACDI, la ICRA, la Mundiacul y como coordinador de la sección mexicana de la North American Cultural Diplomacy Initiative, NACDI. Su libro más reciente, Sombreros, Frida y Boom, Alteridades, Representaciones e Imágenes de México en el Mundo, 2007-2012, fue reconocido con el premio Modesto Ciara Vázquez, otorgado por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, al mejor libro en Relaciones Internacionales, publicado en el 2024. Pues muchísimas gracias, César, por acompañarnos. También, bueno, agradecer, esta es la parte personal que debo de indicar. César, lo conozco desde el 2009 y fue de las primeras personas que creyó en mí, en mis rollos de ciudades, en mis rollos de atractividad territorial, entonces le tengo un gran estima. Y con respecto aquí a Lagos, también este evento, desde que estoy acá, es un evento que hemos ido promoviendo para reconocer la importancia del atractivo que tienen los territorios. Cuando llegué aquí a Lagos de Moreno, que precisamente hoy cumplo 4 años aquí en Lagos de Moreno, vi el potencial que tiene esta ciudad, vi el potencial que tiene Altos Norte de Jalisco, y un poco lo que yo decidí con el equipo del programa de atractividad territorial y marca ciudad era desarrollar un evento, en este caso este encuentro, donde estemos discutiendo sobre la importancia y que pues los que ya estamos aquí ya no la creemos, ¿no? Ahora falta que todos los empresarios, todos los servidores públicos, todos los académicos también se crean que hay mucho potencial en Altos Norte de Jalisco.
Y con ello, bueno, pues adelante César y muchísimas gracias por estar. Voy a ver si esta funciona. ¿Sí me escuchan? Más o menos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se mejora? Ok, creo que este es. Bien, pues, Ray, muchas gracias por la invitación. No deja de sorprenderme tu capacidad innovadora siempre de conectar personas, conectar temas, generar públicos para los temas que nos interesan. Y realmente soy uno de tus admiradores, lo sabes. Muchas gracias por la invitación, lo mismo que a la rectora de la Universidad, Gloria Angélica Hernández, que no está el día de hoy con nosotros, pero seguramente estará tanto, a todo su equipo administrativo que han hecho posible la instancia el día de hoy. Muchas gracias. Quiero agradecerles también a todos ustedes que se han tomado la mañana de venir y escucharnos, tratar de tomarse el tiempo de alguna manera en este espacio de un lunes para estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, el recorrido que tengo es un poco largo, voy a iniciar. Si tienen la oportunidad, quisiera tomar la encuesta. Es una pequeña encuesta que tiene un fin en alguna parte de la presentación relacionado con cómo nos acercamos a los países, básicamente, cuál es nuestra visión de la percepción de México. Les lleva un par de minutos nomás y si todo sale bien, ver si la podemos, los resultados, ponerlos aquí, si no les iré narrando un poco las respuestas. Entonces, esa sería la primera parte. La segunda parte, el objetivo de mi charla va a valer un poco de lo que el doctor Ray Freddy Lara les mencionó al principio, porque quería yo ser un tanto cuanto más didáctico, y al estar escuchando un poco el público que nos iba a acompañar el día de hoy, traté de poner una parte que es claramente teórica. Yo soy académico, soy investigador, entonces hay una parte donde quiero dejar muy claros aspectos teóricos, y hay otra parte que es más divertida, más jovial, digamos, más para el público en general, que también viene aquí, que trata de responder a la idea de cómo nos observan en el exterior, cuál es la percepción que México y los mexicanos tenemos en el exterior. Hay una parte más dura, cuantitativa, que traté de dejar fuera porque creí que no era el momento, pero a quien le interese esto puede meterse a la página www.imagendemexico.org, imagendemexico.org, y ahí vienen muchos más datos, metodologías, etcétera, para tratar de hacer la presentación un tanto cuanto más ágil, si esto fuese posible. Pues voy a dar inicio. Lo primero quisiera que pensaran cuál es la peor imagen del mundo que podemos tener, cuál es la peor imagen que podemos tener hacia la humanidad. Si piensan en términos de imágenes, ¿qué les viene a la mente cuando pensamos en la peor imagen que puede haber de la humanidad hacia el presente, el futuro? Pues hay muchas imágenes que seguramente ustedes podrán atraer hacia ustedes en su mente. Yo decidí poner esta simplemente como inicio de algo, una conversación. Es la imagen de un juego que algunos jóvenes juegan en sus computadoras, en sus videos, y tiene que ver con el juego de lanzamiento de misiles con armas nucleares, donde de lo que se trata es ver cómo un país acaba con otro lanzándose mutuamente armas nucleares. Es un juego, quiero decirlo, ojalá nunca ocurra, pero para mí quizá esta es la peor imagen, que un día la humanidad termine lanzándose armas nucleares a sí misma y que la vida humana termine en el planeta, como la conocemos. Lo mismo me he planteado, ¿cuál sería la mejor imagen de la humanidad que podríamos hacer? Esa es la peor, pensemos en la mejor imagen de la humanidad.
Y de la misma manera, los invito a que antes que yo les muestre piensen qué viene a la mente cuando se plantea cuál es la mejor imagen que podemos tener como humanidad. Hay muchas. Yo le pedí a una inteligencia artificial que me enseñara una con determinadas características, y esto es lo que me puso. Ray, ¿no quieres decir la presentación? Sí. Y es una imagen hasta cierto punto estereotípica, nada particularmente original, pero bueno, lo interesante está el planeta Tierra en el centro, hay un sol que habla de un amanecer, y hay gente colaborando, trabajando, etcétera. Pues esto puede pasar más allá de visiones religiosas o personales, como una visión aceptable, buena de la humanidad hacia adelante. Como ven, no es nada complicado para nosotros como seres humanos hacer imágenes, crear imágenes. Es un poco a lo que quiero llegar. Quiero tratar de convencerlos de que las imágenes son muy importantes en nuestra visión de mundo, y hay diversos tipos de imagen. La imagen que aquí estaré yo narrando es una imagen país. Hay imágenes pequeñas, imágenes mayores, ahorita hablaré un poco de ello, y lo que trataré de demostrar es que la imagen país importa mucho. La imagen país México, si le agregamos ese adjetivo, importa para nosotros mucho, porque de ello dependen algunos factores de nuestra vida, pero además depende cómo nos insertamos en el mundo. Yo he declarado muchas veces que la imagen país México debiera tratarse de un asunto de seguridad nacional. La creación de una narrativa, de una manera de explicarnos hacia afuera, de que nos entiendan hacia afuera, es absolutamente necesaria e importante. De ahí iré a la idea de los imaginarios y la imagen país, justamente. Bueno, una imagen con la que presento aquí con ustedes es la capacidad fundamental humana que tenemos de representar objetos, realidades, colores, formas, sonidos, etcétera, de una manera individual en principio. Puede verse a distintas escalas, desde una visión antropológica asociada con la supervivencia, una visión cognitiva asociada con la forma como los seres humanos percibimos los entornos y hacemos sentido de la realidad. Mucho de nuestra aproximación al mundo parte de las imágenes, posiblemente de nuestros sentidos, el sentido visual, imaginario, sea el sentido más relevante para la supervivencia. Los imaginarios es el conjunto de todas estas imágenes a las cuales les vamos dando forma, que van creando historias, narrativas, discursos, que otra vez nos dan sentido de nuestro lugar en el espacio, en el contexto, en la comunidad. Entonces, la imagen importa, pero quizá importan más los imaginarios, porque es toda esta narrativa que nos está dando forma dentro de nosotros, construir la identidad, etc. Y la imagen país, que es mucho el tema que estaremos tratando a lo largo de la mañana, tiene que ver con esta construcción donde se involucra la nación, la cultura, la identidad, los símbolos que nos representan de alguna forma, y de esta manera la imagen país es un constructo que de alguna manera unifica y consolida una cantidad enorme de elementos que de alguna manera configuran un Estado-nación. El Estado-nación incorpora la idea de Estado cultural, Estado-país, que sería una visión más política. Entonces, es una visión muy abstracta, pero muy importante, esencial, para entender a qué pertenecemos y qué nos representa en el exterior de alguna manera. De ahí que esto puede verse como imágenes que aquí refiero endorrepresentaciones, son representaciones de lo que nosotros creemos que es el Estado país. Exorrepresentaciones son la forma como nos ven desde fuera, que no necesariamente corresponde con las formas que nosotros hemos concebido para la construcción de nuestro Estado-nación. Les cuento una anécdota para que esto quede clarísimo.
En todos los aeropuertos mexicanos que yo he visitado, incluido el de Guadalajara, por cierto, siempre hay una tiendita de productos mexicanos donde regularmente hay cosas pues, estereotípicas de México, ceniceros, playeras, con imágenes de cosas que aparentemente lo representan más culturalmente. Pero algo que es chocante para mí, cuando lo encuentro, y lo encuentro muchas veces, es una imagen creada en Nuevo México sobre México. Es una exorrepresentación de un personaje mexicano con un sombrero amplio de copa amplia, agachado y atrás con un cactus que representa, seguramente lo habrán visto. Es una imagen denigrante que tiene un sentido realmente creado para mostrar la incapacidad de los mexicanos o de este personaje de tener una movilidad, de actuar, no estar en acción, estar dormido, estar perdiendo el tiempo de alguna manera. Puedo agregar muchas cosas, ese símbolo lo he estudiado mucho. Insistentemente en los aeropuertos eso aparece como un símbolo de nosotros. Yo no sé cómo alguien no va y dice, oye, esta es la primera imagen que mucha gente recibe de tu país. Está reforzando el símbolo de algo que no te favorece. Bueno, este es cuidar una imagen país, cuando refiero, muchos turistas llegan, traen estereotipos de México, llegan al país México y ven eso, claro, y los mexicanos son eso. Y es algo que, por supuesto, deberíamos atender en términos de la construcción de una imagen país. Cuidar el discurso de qué decimos de nosotros, por lo menos en los espacios que sí podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar, que salen de nuestra visión. Cuenta mucho en la construcción de imagen país las primeras impresiones. Lo que les acabo de pedir a ustedes en la encuesta, si la pudieron llenar, muchos de ellos son primeras impresiones. No les dije mucho porque si les digo algo y ya empiezo a dar la clase, los voy a sesgar, van a opinar de una manera sesgada porque tienen más información. Por eso les pedí que llenaran esto antes. Y las primeras impresiones son los aeropuertos, las primeras impresiones son la gente cuando te saluda, el agente migratorio. Eso te da todo el sentido de primera impresión, la manera como viste la gente, el clima. Esa primera impresión tiene un efecto muy importante en cómo la gente construye sus imaginarios sobre el país. Tiene mucho que ver con cosas incluso individuales. Cuando alguien se presenta con ustedes de primera vez, si la persona no los observa, si no les presta atención, si ni siquiera tiene una cuestión protocolaria con ustedes en términos de algo, seguramente la primera impresión no va a ser la mejor y eso va a marcar algo en relación a cómo responden ustedes. Esto mismo funciona en una imagen país. Por eso es muy importante cuidar los puntos de acceso de las primeras impresiones hacia la imagen país, que es algo que no necesariamente se hace. La construcción de imaginarios tiene que ver con las historias que se van recreando, que muchas de ellas en un país tan rico y valioso como el nuestro, se da en términos de, oigan, si llega usted a la ciudad, lo vamos a llevar al centro, tenemos el palacio tal, tenemos el museo tal, tenemos una visita a tal lugar. Entonces empiezas a recrear todos los imaginarios. Tenemos una casa de cultura con una fotógrafa magnífica, un escritor extraordinario que le puede contar historias, tenemos bares, tenemos cantinas, y los imaginarios empiezan a operar. Tenemos un mundial de fútbol de este calibre que, en mi opinión, nos hemos quedado corto en la construcción de los imaginarios que derivan de toda la narrativa que tendríamos que estar construyendo. Es una gran oportunidad. Y finalmente las impresiones finales, cómo salimos del país. No nos alteraron la cuenta en el hotel, no nos dijeron algo al final que no llegara a tiempo el taxi. Toda esa parte importa. ¿Con qué nos despedimos? ¿Cómo nos vamos? El país se cierra de alguna manera, sobre todo la imagen país, desde las exorrepresentaciones, que son las representaciones externas. ¿Cómo ven? Es un campo hasta cierto punto complicado. Y les voy a dar algunos elementos más, ojalá se vea bien desde ahí. Las imágenes importan porque nos alertan de sobrevivencia, colores, formas, al
algunas innatas, algunas aprendidas, las tenemos como para hacer sentido de dónde movernos, dónde acercarnos, qué cosas importan, qué cosas no. Otras más tienen que ver con la seguridad, cómo nos protegemos, cómo nos camuflajeamos, cómo evitamos el peligro de alguna manera y hacemos lo posible porque en las imágenes la sobrevivencia se dé, es algo muy natural de nosotros y nos ayuda a tomar ventaja. El posicionamiento de imágenes bien ubicadas en los lugares que deben estar nos ayudan a tomar cierta ventaja frente a algunos elementos. Ayer venía manejando con mi amigo Ray Freddy hacia acá y él me señalaba que hay algunos señalamientos sobre qué ver con el mundial, sobre Monterrey está a 600 kilómetros, ¿no? Y me costó trabajo verlo, yo no me di cuenta al principio, pero es que poner mucha atención. No se pregunta, bueno, ¿qué quieren decir con esas imágenes pequeñitas? ¿A quién van dirigidas? ¿Cuál es la relevancia de todo esto? ¿Es la mejor manera de posicionar imágenes para verlo del mundial? Lo dejo a su consideración, pero el posicionamiento de imágenes en la concepción de esos imaginarios nos ayuda mucho. Ahora sí, voy a la encuesta rápido que hicieron favor de decir, no la voy a poner aquí porque va a haber un poco de tiempo, pero les voy a decir sus respuestas. Todos saludos. La primera pregunta tenía que ver, bueno, voy con las tres principales, que las otras eran detalles de tratando de cartas. Pensé que ya lo tenía aquí a la mano. ¿A qué país sería si acaso no pudieran estar en México y no pudieran jamás regresar? Que es una pregunta interesante, teórica, creo que nunca nos pase a nadie que nos saque del país y no podamos regresar a casa. Y quiero decirles cuál fue el país que más votaron. Y lo que no encuentro, les voy a decir que esta encuesta la vengo yo haciendo desde hace por lo menos 10 años. Ya hay una variación muy importante, no la estoy encontrando, ahorita la localizo, donde la gente, los mexicanos, básicamente votábamos por el primer país al que nos iríamos si no pudiéramos estar aquí hace 10 años, era Estados Unidos. Era muy considerable la gente que se iría a Estados Unidos. Y es muy curioso que los dos últimos años, con jóvenes estudiantes, sobre todo profesores públicos como ustedes, esa ya no es la primera referencia. Mucha gente pues tenía interés, ahorita a ver si la puedo localizar acá. Lo que quiero saber es cómo opinan ustedes en Lagos de Moreno. Pero en mis encuestas, países como España, países como Francia, países como Reino Unido, son los posibles. Empieza a aparecer China como un país importante para justamente irse a vivir. Y algunas personas escogen Corea del Sur, Japón, países asiáticos, casi ningún país de África aparece, pocos países de Asia del Sur, poca gente escoge Rusia, algo interesante, pocos de nosotros mexicanos, por lo menos en el área del centro del país, escogemos países de América Latina, lo cual hay una preferencia general hacia países desarrollados, con un desarrollo económico, material, bueno, aceptable, etc. Esto es pensado en términos de largo plazo. Las imágenes, la construcción de imágenes es, yo ya me voy de México, pierdo mi pasaporte y me voy a vivir permanentemente en otro país y a lo mejor regresar. Entonces toman muchas más variables para crear imaginarios sobre lo que podría ser. El otro es, la segunda pregunta que venía ya abierta era, ahorita lo voy a localizar para dar los detalles, era ¿a qué país te podrías ir de vacaciones o de paseo, de estudio, lo que quieras por 2 meses con alguien, acompañante? Y entonces ahí el abanico se abre un poco más. La gente dice, pues yo me voy a Tailandia o me voy a China, me voy a países con más
aventura, digamos, países de África empiezan a aparecer, gentes como Egipto, Sudáfrica, India es un país muy recurrente para estar 2 meses, pocos países de Europa, porque los consideran países más pequeños, aunque uno podría estar perfectamente en Francia, decir algo, en Italia 2 meses, no acabas con el país, son países muy ricos, con enorme capacidad, y algunos países de Asia, Japón, Corea del Sur aparece también, etc. ¿Qué nos dice esta otra imagen? Bueno, ahí es un cálculo más bien asociado con algo que me gustaría conocer más en el plano del exotismo, donde me voy a divertir, donde voy a estar seguro. Son de estos viajes un poco imposibles, caros, difíciles, pero que si me lo pagan, lo puedo elegir, puedo hacer esto, lo cual ayuda. Y el tercer país es un poco un juego y también nos ayuda a pensar que tanto ubicamos países que están en extrema dificultad. ¿A dónde mandarías al peor enemigo? Si esa fuera una manera de castigarlo, ¿qué país lo enviarías? Entonces viene todo lo negativo de los países que tenemos nosotros. Pues algunas personas, por ejemplo, que no han estado ahí, no sé, algunos de ustedes, ¿alguien ha estado aquí en Corea del Norte? Mucha gente manda a su enemigo a Corea del Norte y no tienen idea qué es Corea. Yo les digo a veces, están haciendo un favor a su enemigo, de enviarlo a un lugar como estos, o otros más, donde con frecuencia aparece Afganistán. Para gente de mi generación y más atrás, Afganistán, por supuesto, ha vivido guerras, un país con muchas dificultades, con un grupo fundamentalista que lo ubica, pero si recuerdan en la década de los 60, 70, los viajes por Afganistán de paseo, de mochila, eran muy impresionantes, una de las zonas más bellas del mundo en términos de geografía. Entonces, quién sabe si sea el mejor país. Y así, nos cuesta más trabajo, pero claro, aparecen países hoy en día en guerra, con crisis humanitarias, con conflictos anclados, anidados ya de muchos años, y ahí es donde mucha gente pelea a sus enemigos. Pero ahí aparecen también nuestros prejuicios, nuestros estereotipos de cosas que creemos de otros países. Entonces moldeamos de alguna manera la narrativa, y de alguna manera esto también expresa nuestra visión del mundo, lo que creemos nosotros de otros. Piensen por un momento, las 3 condiciones podrían hacerse para México. Si uno dijera, bueno, si no pudieras vivir en Lagos de Moreno, ¿a dónde te irías? Yo supongo, espero que encontrarían otro lugar, otro estado a lo mejor, donde diría, bueno, para mí sería factible trasladarme a tal lugar y vivir ahí. Lo mismo ocurriría si pudieras solo estar 2 meses de paseo en un lugar, donde te irías. Porque eso, habrá muchos lugares en México de eso, y habrá lugares donde podríamos enviar a nuestros peores enemigos también. O ven, esto ocurre al interior, una versión de representación de imagen país, pero también exo, como lo acabo de mostrar. Espero regresar a las estadísticas un momento más, a ver si me da para esto. Y aquí voy a hablar un poco de algo que, esto no es una cuestión solamente de que al doctor Villanueva o al doctor Ray Freddy se nos ocurre que esto importa como tal. Todo esto tiene un basamento teórico, está claro la política exterior. Hay políticas públicas que de alguna manera están encargadas de modelar, de responsabilizarse, de hacerse cargo de que toda esta visión de las imágenes públicas, las imágenes nación, las imágenes país, tengan que ver. Se hacen estrategias, hay múltiples estrategias. Ahorita estoy hablando a nivel general, pero seguramente hay representantes del área turística, esto lo entenderán, también ocurre en las áreas estatales y locales. Por tanto, las estrategias van desde la formación de una marca país, que más tarde vamos a hablar de ello en otra sesión, como la visión del desarrollo de un poder suave, que tiene que ver con las formas como desde la política exterior se desarrollan narrativas, imaginarios, discursos de cosas que consideramos son atractivas e importantes para públicos exteriores, con el ánimo de atraerlos y de influir en sus decisiones sobre
los intereses de México. Es una visión muy de Estado, muy de ciencia política, pero que era importante decirlo. La percepción internacional, que es un tema de psicología social, tiene mucho que ver en esta discusión. ¿Cómo se configura una percepción? Y voy a hablar brevemente de un símbolo que ha tomado una presencia internacional magnífica, extraordinaria, que es todo lo asociado con Frida Kahlo. Este símbolo hace 50 años no era tan poderoso como lo es ahora. En gran medida tiene que ver con el desarrollo de una política exterior mexicana. En la exposición México Esplendores de 30 siglos de 1990, que fue una exposición que se llevó al Museo Metropolitano de Nueva York por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en aquel momento, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, empresas y estados. Es un evento magnífico porque estábamos tras la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces la idea era presentarnos no como un país secundario, como un patio trasero de Estados Unidos, sino más bien como una nación de 30 siglos de historia y cultura. Y todo el catálogo de la exposición tuvo como efecto la imagen de Frida Kahlo, que por cierto es parte de la colección Gelman, que está en exposición ahora en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Si tienen oportunidad vayan a ver, porque quién sabe cuándo va a regresar esta exposición. Y ese cuadro y esa imagen tuvo un impacto enorme en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de San Antonio, y se desarrolló toda una narrativa, todo un discurso enorme en torno a la figura de Frida Kahlo, su vida, su relación con Diego Rivera, su presencia en el mundo de las mujeres, toda la visión de su vida íntima, su vida política, etc. Se crea una percepción internacional de México asociada con Frida Kahlo, que por cierto ya hay un desgaste de todo este discurso y no podemos vivir con la imagen de Frida Kahlo creyendo que eso va a ser lo que le importa a la gente. Por eso la política exterior tiene que hacer y renovar imaginarios continuamente. Hay en la teoría de imágenes país, hay 3 niveles: las imágenes constantes, que son las imágenes estructurales. Nadie podría cambiar de México la visión estructural de que tenemos culturas prehispánicas, de que tenemos espacios privilegiados en las costas, por ejemplo, que tenemos ciudades magníficas como Guadalajara, Monterrey, Mérida. Son imágenes estructurales que nadie va a cambiar. Habría otras que son imágenes coyunturales que tienen que ver con eventos que pueden ocurrir alguna vez, no hay garantía que vuelvan a ocurrir otra vez: un temblor, un terremoto, un huracán, un volcán, la captura de un capo, etcétera, etcétera. Son imágenes que se van alternando para construir la imagen país. Las más fuertes son las imágenes estructurales, y después vienen puntos ciegos, que son imágenes que nosotros, estando en México, difícilmente alcanzamos a ver, pero que el ojo extranjero ubica muy claramente, porque son peculiares, pero para nosotros están tan normalizadas que no les damos forma. Mucha gente, por ejemplo, critica en la Ciudad de México el metro de la Ciudad de México. Quienes somos usuarios del metro, que hemos visto otros metros en otras partes, creemos que es una maravilla el metro de la Ciudad de México. Pero los propios chilangos decimos: qué horror el metro, espantoso, no sé qué. Ojalá un día tengan la oportunidad de meterse al Bear de Londres, se darán cuenta de lo que es un metro de veras y lo sufrido y lo costoso que es. Entonces ahí hay un punto ciego de cosas que a veces podemos ser muy críticos, pero que para el ojo extranjero es bastante bueno. Bueno, todo esto lleva una metodología, trazamos en el estudio que yo he desarrollado, que reitero está en www.imagendemexico.org, pueden ver todos los detalles. Construimos las imágenes de país amigo, país enemigo, que serían los dos opuestos: país cooperante, país neutral, país moderno, país exótico, país intervencionista. Son tipologías de imagen país desde donde desarrollamos clasificaciones, y a lo largo de estos
años hemos recopilado noticias de periódico internacional, encuestas de redes sociales, hemos localizado informes de viaje de países, alertas de viaje de países hacia sus ciudadanos cuando visitan México, hemos localizado películas sobre México. Es una metodología de 37 variables donde ubicamos cómo se construyen los imaginarios de México que representan. La conclusión básica que tenemos, es un poco complicado leerlo desde aquí, pero hay tres narrativas básicamente de los últimos 15 años. Les voy a decir, los últimos 6 años ya cambió la narrativa, que es lo que les voy a contar al final. Pero las tres narrativas centrales que tienen que ver con la portada de mi libro, estaba al principio, son que México es un país, la primera y la más fuerte, con mucha injusticia social, que es lo que la gente observa desde fuera y reporta, con diferencias sociales enormes, con clases sociales divididas, con subdesarrollo en áreas muy básicas de qué hacer, de salud, etc. Es toda esta parte de que somos un país dependiente, que no podemos valernos a nosotros mismos. La primera imagen de país dependiente, cualquier gente desde fuera que llega y observa lo suficiente, se va a dar cuenta que no es un país anclado en un nivel moderno de desarrollo, que hay cierta dependencia y con fallas estructurales materiales que afectan a la sociedad claramente. Pero eso ubica alrededor del 29% de la gente, no es un valor total, absoluto, es un valor parcial. La segunda imagen que nos representa en el exterior es la imagen de un país emergente. De inmediato, otro 28% de la población, o más bien de las notas que recuperamos, no es población, del material que tenemos, tienen que ver básicamente con elementos de que es un país de oportunidades, con ciudades vibrantes, con espacios para el recreo, con grandes museos, con oportunidades de vida. Es un país que tiene una oportunidad, no es un país moderno en la lógica, pero no estamos en un atraso permanente. Y con esto se corrobora de toda la información que tenemos, aproximadamente el 60%, un poco menos, de los datos. Eso es lo que observan las dos primeras imágenes. Y la tercera tiene que ver con que somos un país exótico. Y exótico juega a favor y en contra. A favor es un país auténtico, original, con expresiones culturales muy importantes, pero también raro, extraño, difícil de entender. Hay un exotismo que aquellos que están familiarizados con la discusión de Said sobre orientalismo lo entenderán. Es un país, por un lado, sí atractivo, llamativo, pero por otro lado, raro, extraño y amenazante, digamos. Desde esa lógica, estas serían las tres narrativas. Lo que observan aquí es un cambio en los años de esa narrativa. En algún momento, por ejemplo, en 2018, la tercera narrativa era de un país cosmopolita. Mucha gente nos veía como un país abierto, con oportunidades de hacer vida, de instalarse en México. En otro momento, la narrativa del país cooperante llegó a funcionar. Con tercera narrativa, las dos líneas de arriba son, a veces pesaba más la imagen de país dependiente y la segunda era de país emergente, la línea roja y verde. Y ven, hay un zigzag ahí, a veces subía emergente, a veces bajaba. Y en la parte de abajo, la línea de exótico es la más permanente, pero había otras que subían. La pregunta para ustedes, para que haga sentido esto, ¿qué imagen quisieran que México proyectara al mundo? Y de todas estas tipologías tendríamos que desarrollar una política pública y hacer las acciones federales, estatales y locales que construyeran esa narrativa para crear los imaginarios a los que me refería al principio. Y es todo un estudio. De ahí va esto. Ya no voy a tener muchas de estas imágenes, simplemente les voy a mostrar unas imágenes del libro por tiempo, porque no quiero llevarme todo el tiempo en gran espacio. Este es simplemente una imagen que viene del libro donde hago la discusión de la cueva de Platón. Es un grabado holandés del siglo XVI, donde hay esta discusión de qué imágenes tiene, por ejemplo, el pueblo de ciertas cosas. El primer plano son las sombras que reflejan una serie de personajes
que no ven la realidad desde ahí. Luego en el plano central hay otras imágenes que construyen los sabios, los filósofos, a partir de su reflexión. Y hay una tercera al fondo del cuadro, del grabado, que tiene que ver con la realidad afuera de la caverna, que nos ilustra de otra visión de realidades que tenemos. Es un ejercicio, digamos, filosófico para debatir la idea de imágenes, ¿no? Y acá les voy a presentar algunas. Vean, esta es una imagen que no necesita mucha explicación, tiene una iconicidad muy particular, todos lo sabemos, casi podemos decir el lugar, el momento y la hora, independientemente de lo que ocurra al entorno, porque hay un signo semiótico al centro que tiene que ver con las torres gemelas, y eso desarrolla todo el sentido de la imagen. Acá en mi libro también aparecen imágenes como esta de Angela Merkel, que tiene que ver con una etapa de la historia que todos conocemos, donde se desarrollaban las relaciones internacionales, pero en un momento particular de la historia, de la pandemia. Luego, este es otro momento de la historia internacional, una imagen también icónica que tiene que ver con una situación particular de conflicto entre dos países, donde un personaje aparece como el líder de la resistencia de un país que ha sido invadido por otro. Acá estas son imágenes muy personal, propia, pero que tiene una historia interesante. Esta es una imagen de Hans Rosling, fotógrafo sueco, en la ciudad donde yo estudié mi doctorado, en México, como decía al revés, ¿cómo se pronuncia esto? México es la pronunciación correcta. Y resulta que en 1984 hubo una manifestación neonazi en la plaza central del pueblo, y iba la línea de neonazis, y una señora polaca salió de repente, judía, que había vivido en un campo de concentración, y molesta con su bolso, hace ese movimiento y le pega a este joven con la bolsa, y el fotógrafo le da clic, y en ese momento la imagen aparece, vean qué imagen extraordinaria, y se queda icónicamente. Al otro día esta imagen se distribuye en todos los medios nacionales suecos, y la percepción de la gente, que era de lo que estaba hablando, sobre la migración, sobre si era aceptable o no tener neonazis dentro del país, se acaba la discusión. No es aceptable expresiones neonazis, es aceptable recibir migrantes, y vamos a hacer toda una campaña. Todo esto duró más o menos 20 años, en Europa, Suecia, están metidas en un laberinto muy raro de neonacionalismo, de persecución a migrantes, terrible, pero esta imagen cambió las políticas de una nación en términos de discurso público, por eso la pongo ahí. Esta es otra imagen de mi carrera muy importante, donde se define el mundo en la Guerra Fría básicamente, etc. Voy entrando en la parte final. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con la diplomacia cultural, y aquí hay algunos estudiantes, va un poco hacia los estudiantes de la carrera de la universidad, donde este país ha desarrollado desde el siglo XIX estrategias para promoverse internacionalmente en ferias internacionales, ferias industriales, pabellones, ferias mundiales a todos los niveles. Tenemos una diplomacia cultural activa con diplomáticos que durante muchos años han desarrollado estrategias para promover a México de alguna manera, en algunas ocasiones con más amplitud, otras con menos amplitud, que el gran Carlos Fuentes, que fue embajador de México en Francia. Tenemos un área institucional a nivel general, digamos, y a nivel local, e incluso particularmente por ciudades. Hay toda una infraestructura. Estar en este museo el día de hoy habla de eso, por ejemplo, que deberíamos de alguna manera articular en toda esta visión de cómo construir la narrativa de nuestra diplomacia cultural. Quizá, muy importante, tenemos una cultura mexicana extraordinaria, con un peso internacional formidable. No tengo que convencerlos de que si hubiera una competencia olímpica de culturas en el mundo, México sin duda
acabaría entre los primeros 5 lugares. Y en una de esas se lleva la medalla de oro. No hay duda que la cultura es el gran bastión que nos debe dar los incentivos para la creación de las narrativas, de los imaginarios a los que he apelado, junto, por supuesto, con la potencia de la economía, la industria que también tenemos y la calidez social que también tiene este país. Pues, ¿en qué momento hemos dejado que otras narrativas asociadas con el narco, con la violencia, con la corrupción, tomen la bandera de lo que este país debe de tener? Y estas narrativas, que es la parte importante, dejan de aparecer en todo el discurso. Muestro algunas imágenes de cómo, que vienen de mi libro, de cómo la gente se ha hecho idea de México. Mucho de la Revolución Mexicana es un referente muy importante de cómo nos han observado con fotografías enormes, por ejemplo, del archivo Casasola, que seguramente ubican, grabados del siglo XIX de viajeros que pasaron por México, vieron las pirámides, vieron sitios arqueológicos. Se va generando qué es este país en el plano de las imágenes estructurales. Frida Kahlo, la imagen viene del libro y hay una explicación de todo el fenómeno Frida Kahlo, cómo aquí el presidente Calderón hace uso de Frida Kahlo, el símbolo, para proyectar a México al exterior, una exposición en Berlín, y las otras imágenes que empezaron a aparecer a partir del periodo Calderón, que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, la quema de plantíos de drogas, la policía, los militares en las calles. Sin duda, las películas muy importantes para México, la película de James Bond, de esos 10 minutos al inicio de la película, que costaron $22 millones, le han dado posiblemente al país uno de los discursos narrativos de tradiciones que ni siquiera existían en México, ¿no? Figuras clave, empresarios, celebridades van construyendo la narrativa del país, si no dejar de mencionar los grandes cineastas que funcionan. Entonces yo creo que es momento, de alguna manera, mi charla también es un llamado a que nos atrevamos a pedir a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, federales, la construcción de una narrativa adecuada con el tipo de país que tenemos y no dejarnos llevar por toda esta visión empobrecedora de nuestra realidad y nuestra vida. Más adelante uno de nuestros colegas va a hablar más de la marca país o de la marca región. Uno de los expertos mundiales, Iron Mann, que ha estado como asesor en México en la construcción de la marca país, ha desarrollado todo un concepto. Aquí les pongo rápidamente cómo la idea de marca México se fue trazando de una manera muy inteligente, apelando a los colores, a los paisajes, a la flora y fauna del país, para ir construyendo toda una metodología de cebolla, de capas de cebolla, la identidad, la diversidad, el patrimonio mexicano, la apertura. Se van creando toda una serie de capas encima que nos van dando logotipos que van resaltando atributos de nuestra visión de país. Es toda una metodología. Algunas de ustedes recordarán este logotipo de la marca México del siglo pasado, básicamente, que evoluciona a este otro, que es el que tenemos todavía actualmente, tiene ya más de 20 años. En mi opinión, requiere renovarse, porque hay muchas cosas que han ido pasando. La M, como civilización milenaria, raíces fuertes y orgullo por México. La E, con el acento, nace del encuentro de dos mundos, virreinato, en que se forma su carácter distintivo. La X, no la J, por cierto, hay que decirlo. Eclipse, símbolo de encuentro, fusión, cruce de caminos, mestizaje, en donde convive la dualidad del día y la noche. La I, verticalidad, aspiraciones modernas, trazos plásticos y arquitectónicos que sofistican a nuestras raíces y ven hacia adelante. La C, vitalidad, recursos naturales, mega diversidad. Y la O, mares, cielos, belleza natural, pensamientos fluidos y elevados, sueños por conquistar. Y esta es la construcción de toda una narrativa de imaginarios ya que se hizo hace más de 20 años, que necesitamos recuperar y desarrollar. Termino, y esta es la parte final, donde jugando simplemente el
desarrollé a través de la inteligencia artificial algunos elementos como un blog que pedí. Esto fue el año 2024. Dime cuál es la imagen de México tomando en cuenta noticias del país en el exterior. Y esto es un poco lo que me trazó como una síntesis en 2024. Luego, en 2025, hice otro blog con otras características. Vean un poco los tonos más oscuros, pero figuras reconocibles y lugares reconocibles. Por cierto, mucho de Jalisco por ahí aparece. Después, estos días antes de venir acá, ayer, estuve jugando con el chat GPT, lo mismo hice. Y lo que me doy cuenta en varios de los ensayos que hemos hecho de esto, es que aparecen cosas muy positivas. Cuando le pido al blog, nárrame las cosas también negativas, lo tengo que poner, entonces aparecen otras cosas como violencia, crimen organizado, corrupción, impunidad, etcétera, etcétera. Y se van, le digo, es una mezcla de las dos cosas y aparece, perdón, esta es en otra inteligencia, esto es Perplexity, que también en genérico nos da cosas más positivas que negativas. Cuando le pido las negativas aparece más o menos lo que habíamos visto en la primera con ChatGPT, cárteles, la seguridad, la violencia, la búsqueda de personas desaparecidas, etc. Y aquí le pedí una mezcla de las dos. Como ven, la bandera se ensucia un poco, de un lado la parte negativa, del otro lado la parte positiva, la comida mexicana, entre otras que hemos mencionado mucho. Luego, cuando vamos a otra inteligencia de nanobanana, lo pone como a manera de postales, digamos, son muy positivas la mayor parte de ellas. Cuando le pido las negativas, es básicamente lo que ya conocemos, la corrupción sistémica, la impunidad, que tiene que ver con estos dos discursos que mencioné que en el estudio aparecen. Y le pido una mezcla y nos da una mezcla igual. Sequía, escasez, crisis migratoria, contaminación ambiental, son temas clave que nos va dando. Entonces, decirles, en mi estudio ya como parte final, lo que voy encontrando es que esta idea de sombreros, Frida y Boom, así se llama el libro que yo trabajo, es un libro que sombreros es la parte del país dependiente, Frida es la parte del país exótico, el boom es el boom económico, es la parte del país emergente. En el último sexenio, que son resultados que aparecerán en el otoño de este año, tenemos que ya cambió la narrativa, ya la narrativa no es sombreros, Frida y boom, que es la portada del libro. Hoy lo que tenemos es básicamente sombreros, que hay un país dependiente, boom, seguimos teniendo un boom económico, una capacidad económica de proyectarnos como país emergente, pero la parte de la narrativa que aparece ahí es narcos, que es la parte del país enemigo. El discurso de violencia y de narcos ha sido tan persistente que ya se instaló como una de las narrativas en el último sexenio. Lo verán en el estudio del otoño. Entonces la imagen de la mujer que aparece ahí como Frida seguramente tendrá ahora que ver más con una figura como el Chapo Guzmán, lo cual no está bien, es algo que de alguna manera tendremos que cambiar. Esas son mis palabras, gracias por su atención. Muchísimas gracias, César, por la charla. Tenemos 5 o 6 minutos para 2 o 3 preguntas por parte del público. Un poco la intencionalidad de esta primera charla es la visión macro de cómo es la percepción y con todos estos conceptos, ¿no? Idea de imagen, imaginarios, cómo lo empezamos a traspolar al tema identitario, a los estereotipos, a los roles que tenemos. Entonces, no sé si alguien del público quiera hacer una pregunta a César. Elisa, ¿qué más? Ruth y Juanita. Ok.
Doctor César, muchísimas gracias por la presentación. Como siempre, un gusto escucharlo. Y la pregunta es, al final del día, la construcción de la imagen de México depende mucho de la parte local. Yo sé que nos habló de la macro, pero ¿cómo deberían los gobiernos locales abonar desde todas estas áreas que nos comentó? Yo particularmente estoy interesada desde la política pública en la construcción de la imagen de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Mi pregunta es, ¿la imagen de narcopresidenta golpea más en el turismo o en la política exterior? Me levanto porque si no, no me alcanza a ver. Bueno, esta es una pregunta un tanto teórica. Recordaba a Gilberto Jiménez, quien habla acerca de los imaginarios y utiliza una metáfora en donde dice que es algo así, los imaginarios son algo así como un océano de donde todo emerge. Entonces, esta metáfora nos hace pensar sobre lo que usted acaba de mencionar, que los imaginarios son dinámicos, ¿sí? Y desde ahí se hacen construcciones subjetivas. Entonces, la pregunta es esta, ¿también los imaginarios no son espacios neutrales? ¿Qué opina usted acerca de los imaginarios alternativos, las resistencias, los movimientos sociales y sobre todo los contraimaginarios, ¿sí? En estos espacios no neutrales? Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Bien. Voy a empezar por la primera pregunta y regreso hacia acá. Es una muy interesante pregunta. Yo creo que son absolutamente importantes en términos de una sociedad democrática, abierta, libre, que haya expresiones que no solo vayan en términos de la visión, digamos, más ordinaria y aceptada de lo que es las narrativas del país, en términos de, por ejemplo, las libertades o los derechos que podemos tener todos. Hay otras contraimaginarios que se asocian incluso con visiones de lo que hace algunos años se denominaba la contracultura, que tiene que ver con temas desde elecciones de estilos de vida que no van en relación con los estilos de vida anclados, visualizados por el Estado, nación, hasta situaciones que tienen que ver con búsqueda por parte de grupos que reclaman situaciones que el Estado no está teniendo. Hoy en día, por ejemplo, en la Ciudad de México, y esto es algo que me llama mucho la atención, la narrativa central está proyectando la Ciudad de México no es aquella del Mundial de Fútbol. Lo que estamos viendo es la contranarrativa, que viene a ser dónde están las personas desaparecidas. Señora Presidenta, tiene que dar una respuesta, gobierno tiene que dar una respuesta, porque el Mundial está muy bien, pero aquí hay un tema que no... Y han hecho una tarea muy interesante, posicionar este tema que es legítimo, porque a nadie en este salón nos estaremos en contra de ello, que es muy importante. También grupos de maestros de la CENTE particularmente se han instalado en relación a demandas laborales de grupos que le están ganando la narrativa y los imaginarios al Mundial de Fútbol. Puedo contar otros más, pero creo que son importantes, necesarios. Acá lo que yo creo que está sucediendo es que no hay una estrategia lo suficientemente bien amarrada. Yo pienso que el gobierno federal no está entendiendo la importancia de la imagen. Recuerdan que yo decía, puede ser anclado en un tema de seguridad nacional y que tiene que ver un poco con la otra pregunta, que a quién le afecta más. Yo creo que a todos, a la política exterior le afecta mucho que afuera se refieran a ella en estos términos, nos afecta al interior también tener un referente. Si este discurso llega a posicionarse, que aún no está, es un discurso que va bajito, pero si llega a posicionarse, se dispara con un imaginario de México hacia afuera, estamos todos en dificultades. Que puede ser que alguien diga, hay un ex narcopresidente y ya hay todo un proceso, que es la narrativa estatal, que tendría que decir,
No lo sé, estoy aquí yéndome muy lejos, no sé si es un narcopresidente o no, pero en el imaginario, si eso se instala como tal, y no hace nada el gobierno para reaccionar, entonces estamos en un problema porque los negativos se van a quedar con la presidenta. Entonces ahí hay una lógica muy interesante que está emergiendo en este momento, quién sabe cómo vaya a funcionar, pero a todos nos afecta, no es algo, y hay ejemplos en Japón, hay ejemplos en España, hay ejemplos en Italia, de lo que ocurre cuando estas narrativas se instalan en el poder al mayor. Cuesta trabajo desarmarlo, al rato pierdes credibilidades, pierdes capacidad de acción hacia afuera, etc. Y la otra pregunta a nivel de gobiernos locales, como digo que el nivel federal no está muy claro de esto, quizá parte de la estrategia tenga que venir de gobiernos locales o gobiernos estatales. Lo ideal sería que hubiera una estrategia nacional desde el posicionamiento de la imagen país, que hubiera imagen región, imagen estado, imagen ciudad, imagen pueblo, que fuera una cadencia, que hubiera una estrategia completa, donde tomando en cuenta los distintos aspectos se construyera una gran narrativa. Esto es difícil hacerlo, pero sí sería ideal. Ahora, como eso es un tema teórico, quizá lo que haya que hacer es empezar desde los lugares locales, retomando lo que le importa al espacio local y atrayendo algunas líneas estatales, disparando algunas líneas nacionales, no necesariamente se vinculan, pero es un tema absolutamente importante. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, César, por la charla. Y bueno, de antemano agradecer la plática. También rápido comentarles al público que está con nosotros. Ahorita vamos a dar media hora de coffee break. Hay 2 coffee breaks. El de la mañana fue patrocinado por la División de Estudios de la Cultura Regional, el de la tarde por el Gobierno de Lagos de Moreno, la Dirección de Turismo. Ambos les agradezco por el coffee break para que lo aprovechen, se coman todo lo que haya. Y regresaremos a las 11 con el taller de Yel Laván. Para los que ya se registraron en su momento a lo largo de esta semana, el registro está para que firmen sus asistencias de cada una de las actividades. Para los que no se registraron, bueno, ya está ahí registros nuevos para que estén también ahí firmando sus asistencias para obviamente la entrega de las constancias y de las certificaciones que en su momento se vayan a entregar. Entonces por eso es importante que sí estén firmando sus notas, ¿no? Y bueno, pues me permito entregarte por parte de la rectora. Dejas nada más. Sí, claro. Ya tengo aquí la encuesta, entonces la tenía en la tableta. Les digo que efectivamente el país al que más iría la mayoría, que si no pudiera estar en México, es España, como se había dicho. No son tantos, se distribuyó mucho. Son 9 personas, seguido de Portugal, de Suiza, de Italia y de Francia. Estados Unidos son una persona, sería. Ya hay Canadá, Colombia, Rusia, Taiwán, etc. El país al que enviarían a su peor enemigo aquí sería India, Estados Unidos, me parecieron con 2, también está muy distribuido, Corea del Norte y Pakistán, Venezuela, etc. Y al país al que serían a visitar también aparece España, seguido de Portugal y Italia. Entonces, pues, la encuesta, si regresan aquí, pueden descargarla completa en un PDF. Si no, acérquense conmigo, voy a estar aquí y se las comparto. Gracias, mayor. Bueno, pues ahora sí me va a permitir leer la Universidad de Guadalajara, Red Universitaria, Institución Benemérita de Jalisco, Centro Universitario de los Lagos, Universidad Internacional de Verano, 2026, del 1 de junio al 12 de junio, otorga la presente constancia al doctor César Villanueva Rivas por su destacada participación como ponente de la conferencia magistral La imagen país de México frente al mundo en la última década, como parte de las actividades del 5º Encuentro de Atractividad Territorial, Gestión de Imagen, Marca e Identidad de los Lugares, efectuado el 1 de junio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2026. Atentamente piensa y trabaja
40 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Lagos de Moreno de Jalisco, 1 de junio del 2025, y firman para dar fe y legalidad del encuentro el doctor Luis Javier López Reyes, secretario académico, y la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo, rectora del centro. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos.